lección 3 de nuestro cursito de metodologías de investigación desde una visión aplicada. Le hicimos nuestro quiz y esta es la agenda para el día de hoy. Entonces vamos a ver una aplicación específica de estadística inferencial mediante la revisión de un concepto básico, que es la prueba de hipótesis. Y vamos a ver una demostración con un ejemplo de aplicación de cómo hacer una prueba de hipótesis utilizando el estadístico o la prueba estadística t-test o t-student. Y adicionalmente vamos a aprender cómo se escriben los resultados de esa prueba en formato APA. Yo no sé si ustedes estaban enterados que APA no solamente incluye el formato de citación y referenciación, sino también incluye la forma como se escriben los resultados de las pruebas estadísticas. Y eso lo vamos a ver de una forma muy sencilla en el día de hoy. Yo les conté a ustedes que el objetivo de esta capacitación es tratar de bajar de forma muy técnica, pero tratar de bajar a un nivel muy básico los conocimientos de estadística que son aplicables al análisis de datos cuantitativos. Y tal vez hoy es cuando todo lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores empieza a tener sentido, porque es cuando vamos a ver realmente cómo podríamos utilizar correctamente una prueba estadística para análisis de los datos en nuestros trabajos de grado de las CBUDs. Entonces vamos a ver un poquito este concepto de prueba de hipótesis. Entonces vamos a revisar 2 o 3 conceptos. Primero que todo, la estadística inferencial no solamente nos permite contestar preguntas y sacar conclusiones, sino que nos permite entender el comportamiento de una población a partir de una muestra. Esta parte es muy importante, porque resulta que muchas veces tenemos la imposibilidad de entender o de recolectar datos de toda una población, porque es muy difícil, muy costoso, y normalmente es porque es una población muy grande. Entonces, para eso la estadística ha establecido un método bien importante, y es que podamos extraer una muestra de esa población, que normalmente es muy grande, y a partir de esa muestra podamos entender el comportamiento de la población completa. Entonces, por ejemplo, ustedes se han preguntado, y es una pregunta que todo el tiempo mis amigos me hacen. Ellos me dicen, ¿cómo es posible? O sea, hablando de las encuestas que hacen en Colombia. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que pretendan predecir un resultado si solamente, digamos, de toda la población colombiana, el sentimiento de toda la población colombiana, si solamente entrevistaron a 1,000 o 2,000 o 3,000 o 4,000 personas? Entonces, la estadística inferencial precisamente nos dice que yo puedo entender el sentimiento de toda la población colombiana a partir de una muestra de esa población colombiana. Entonces, con un mínimo de 1,024 personas para una población de 50 millones de habitantes aproximadamente, yo podría describir con una certeza, y ustedes lo han visto con el porcentaje de error del 95, 98%, yo podría entender el comportamiento o las preferencias de la población colombiana. Ustedes han visto que a veces esas encuestas se descachan. Y la razón es porque las personas que contestaron la encuesta, esas 1,000 personas que entrevistaron, muchas veces no contestan con lo que ellos realmente sienten. Entonces, lo que ellos contestaron no refleja el sentimiento real y algunas veces por eso se desvía. Pero si fuésemos estrictos, digamos, completamente sinceros, y el muestreo se hace de forma correcta, ese sentimiento que expresa esa muestra sería una representación muy similar al sentimiento de toda la población colombiana. Gracias
a la capacidad de hacer inferencias a partir de una pequeña muestra de toda la población. El otro concepto es, y es un concepto muy importante, que la razón por la cual una muestra puede describir el comportamiento de una población es porque hay una, digámoslo así, una presuposición, y es que la media de una muestra se asemeja en gran manera a la media de la población. Entonces, si tú tomas una muestra de forma aleatoria, la media, bueno, y obviamente esta muestra va a tener un comportamiento normal y la población tiene un comportamiento normal, así como lo explicamos en sesiones anteriores. Entonces, la media de esa muestra va a reflejar la media de la población. Y por esa razón es que podemos hacer inferencias a partir de una muestra. Podríamos hacer inferencias si se dan todas estas condiciones, podríamos hacer inferencias del comportamiento de la población. Ahora, en nuestra clase anterior vimos el método experimental y encontramos que el método experimental nos permite establecer una relación causal, o sea, saber si una condición causa un efecto en otra condición, en una variable. Por ejemplo, saber si la distracción causa un efecto en los puntajes de un examen. Entonces, es mediante un experimento, yo podría establecer esa relación causal. Por esa razón, les contaba a ustedes también en una oportunidad anterior, es que para, por ejemplo, saber cuál es el efecto de una vacuna en la población de un país, ellos hacen un experimento en el cual toman una muestra, aplican esta vacuna a parte de esa muestra, a otra parte de la muestra no le aplican nada, o mejor dicho, le aplican un placebo, y entonces si la, la población que obtuvo la vacuna tiene los efectos esperados, pues se puede determinar si esa vacuna fue efectiva o no. Solamente con un número de personas, y fíjense que normalmente estas muestras que hacen para estas vacunas, por ejemplo, para las vacunas del COVID, ustedes se dieron cuenta que eran muestras de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas en los Estados Unidos, por ejemplo, para poder determinar si tenía un efecto en toda la población o no. Entonces, de esta forma es que se puede establecer una relación causal. Ustedes se han dado cuenta que esta es más o menos la forma como se establece esos experimentos en nuestros trabajos de grado. La mayoría de nuestros trabajos de grado tienen un diseño experimental o cuasi experimental, porque queremos establecer una relación causal. Queremos saber si una intervención tuvo un efecto sobre una variable. Le hace motivación, aprendizaje, creatividad, cualquier variable que tú has determinado. Ahora, algo que es importante, y es que el experimento como tal establece el contexto correcto para establecer esa relación causal, pero no me permite sacar la conclusión causal a menos que yo utilice una prueba estadística. Entonces, el experimento por sí solo no funciona. Entonces, y esto es muy importante que lo aclaremos porque algunas veces pensamos que como hicimos un experimento, un diseño experimental en nuestros trabajos de grado, o los chicos lo hicieron, entonces ya podemos sacar conclusiones. Entonces yo digo, no, a mí me parece, yo observé que los chicos están motivados, por lo tanto, el software educativo que escogí tiene un efecto positivo en el aprendizaje. No se puede hacer de esa forma. No se puede sacar esa conclusión. Porque para poder sacar esa conclusión, yo tendría que establecer una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es una forma de probar afirmaciones o ideas sobre un grupo de población. Por ejemplo, supongamos que está establecido que los niños en los Estados Unidos miran un promedio de 3 horas de televisión por semana. Supongamos que ese es el caso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros probar si esto
esta estadística o este dato aplica a los niños de preescolar. Entonces, en teoría, esta afirmación aplica a todos los niños en Estados Unidos. Pero yo quiero probar si esta afirmación es igual de válida exclusivamente en los niños de preescolar. Pues no se escucha. El audio, profe. El micrófono está cerrado. Profe John, se le cerró el micrófono. Mira, yo sí quisiera saber cómo es que se cierra el micrófono, porque se cierra en automático. Algo estoy haciendo que está cerrando el micrófono. Bueno, mil disculpas. Entonces les estaba diciendo que la única forma o la forma como a través de un método experimental yo puedo probar una afirmación es a través de una prueba de hipótesis. Y que uno de los errores que cometemos es sacar conclusiones sin haber hecho una prueba de hipótesis. Desafortunadamente, solamente podríamos describir observaciones, pero no podríamos sacar conclusiones. Y mucho menos el tipo de conclusiones que queremos sacar. Muchos de nuestros trabajos se proponen determinar el efecto de una intervención en una variable y resulta que ese efecto no se puede probar a menos que tú hagas una prueba de hipótesis. Y resulta que muy a menudo vemos en las conclusiones esto escrito y realmente el análisis de los datos no soporta esa conclusión. Y es algo bastante triste. Pero uno de los propósitos que tiene esta capacitación precisamente es entender que la necesidad de este método para poder sustentar las conclusiones que nuestros estudiantes están haciendo cuando hacen un diseño experimental y quieren sacar conclusiones de tipo causal. Muy bien, entonces les decía que si mirando este ejemplo, la forma de probar que los niños de preescolar también ven un promedio de 3 horas de televisión a la semana es establecer cuál es la hipótesis. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que los niños de preescolar ven un promedio de televisión, un promedio de 3 horas de televisión por semana. Ahora, después de eso, después de que establezco mi hipótesis, yo tengo que establecer cuál es el criterio con el cual voy a decidir si la hipótesis es verdadera o no. Entonces, en pocas palabras, lo que yo voy a hacer es que voy a extraer una muestra de la población y a esa muestra le voy a aplicar una prueba estadística que me va a decir, o bueno, mejor dicho, voy a tomar una observación que me va a decir cuál es el promedio de horas por semana que los niños están gastando viendo televisión. Y ese dato lo voy a comparar con una prueba estadística con el dato que ya conozco de la población y voy a determinar si el dato es mayor o es menor o es igual. En pocas palabras, voy a determinar si es igual o si es diferente. Entonces, estableciendo esta muestra, supongamos que yo extraigo 20 niños de la población de los Estados Unidos. Después vamos a discutir el tamaño de la muestra y sus implicaciones en los resultados. Pero vamos a suponer que 20 niños es lo que tenemos y lo que vamos a probar. Y vamos a revisar cuál es el tiempo promedio que los niños gastan viendo televisión por semana, esos 20 niños de preescolar, y lo vamos a comparar, ese valor observado, lo vamos a comparar con el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado? 3 horas por semana. Si la diferencia es pequeña, entonces vamos a aceptar la hipótesis. O sea, vamos a aceptar que efectivamente los niños de preescolar ven televisión 3 horas por semana, como lo supusimos en un principio. Si la diferencia entre el valor observado y el valor esperado es muy grande, pues vamos a rechazar la hipótesis. Entonces, fíjense que es muy importante. La pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo si realmente son parecidos?
Por ejemplo, supongamos que el valor esperado son 3 horas por semana y al tomar la muestra encontré 4 horas por semana. La pregunta es, ¿yo puedo decir que son muy parecidos? O sea, ¿puedo decir que es más o menos lo mismo? Usted dirá, no, pues que no es lo mismo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el criterio para determinar que son iguales? Por ejemplo, si el valor que yo observé es 3.1, ¿puedo decir que es igual que 3? Estadísticamente hablando, ¿podría afirmarlo? Entonces, todo depende del criterio. Entonces, por ejemplo, tú dices, el criterio va a ser que si está por encima del 10% o por debajo del 10%, entonces es básicamente lo mismo. En pocas palabras, si el valor está entre 2.7 y 3.3, o sea, 10% por debajo del valor esperado y 10% por encima del valor esperado, lo voy a aceptar como si fuera lo mismo, digámoslo así. Entonces, tú estableces ese criterio de aceptación de tu hipótesis. Y una vez tengas ese criterio, ya puedes determinar si tu hipótesis fue válida, o mejor dicho, si aceptas la hipótesis, o si rechazas la hipótesis porque definitivamente lo que observaste en la muestra no refleja lo que esperabas. Entonces, hay 4 pasos que son 4 pasos realmente muy sencillos. Son 4 pasos básicos para una prueba de hipótesis. Lo que a mí me gusta de este método es que realmente es un método muy sencillo. Y es un método que fácilmente podemos entender, fácilmente podemos aplicar y fácilmente podemos enseñar a nuestros estudiantes para que ellos lo hagan con sus datos. Entonces, hasta el momento, la gran mayoría de trabajos que se han establecido como de naturaleza cuantitativa han entregado solo estadística descriptiva. Algunos hacen gráficas y analizan las gráficas y sacan conclusiones. Pero el propósito que tiene este entrenamiento es que pasemos a un nivel, digámoslo así, apropiado de análisis. En pocas palabras, que hagamos una prueba de hipótesis de la forma correcta para poder sacar conclusiones y que el análisis de los datos soporte esas conclusiones. ¿Okay? Entonces, estos 4 pasos son sencillitos. El primer paso es declarar la hipótesis. El segundo paso es establecer el criterio para saber si acepto o no acepto para tomar la decisión, para saber si acepto o no acepto la hipótesis. El tercer paso es calcular la prueba estadística y el cuarto paso es tomar la decisión. Entonces, la prueba estadística, después de que tenga el criterio establecido, la prueba estadística me va a decir si puedo rechazar o puedo aceptar esa hipótesis. Ese es el paso cuarto. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, los niños de preescolar, estas son las hipótesis. Los niños de preescolar en los Estados Unidos miran un promedio de 3 horas de televisión. A esta la vamos a llamar la hipótesis nula. En pocas palabras, vamos a decir que el promedio de tiempo que gastan los niños, ese simbolito que ven ustedes ahí, es el promedio. Entonces, el promedio de tiempo es igual a 3. Y ustedes ven que dice H0. H0 significa la hipótesis nula. Entonces, la H0 o la hipótesis nula es que el promedio de tiempo que gastan los niños de preescolar en los Estados Unidos viendo televisión son 3 horas. Pero siempre que tú estableces una hipótesis nula, necesitas tener una hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa, o mejor dicho, la suma de tus hipótesis tienen que cubrir todos los escenarios posibles. Entonces, en este caso, si asumimos o esperamos que los niños de preescolar gasten 3 horas viendo televisión en promedio, tenemos que crear una hipótesis alternativa en caso de que esa hipótesis nula no se cumpla. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Sería exactamente lo contrario de la hipótesis nula. Entonces, si la hipótesis nula es que el promedio es igual a 3, la hipótesis alternativa es que el promedio es diferente de 3. Entonces, fíjate que en este caso tengo cubiertas todas las posibilidades. Entonces, las posibilidades son o que el promedio sea 3 o que el promedio no sea 3. Si el promedio es 3, acepto la hipótesis nula, y si el promedio es diferente de 3, acepto la hipótesis alternativa.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es el criterio para decidir cuál hipótesis puedo aceptar? Entonces, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar que los niños ven menos de 3 horas de televisión. Si el promedio es 3, promedio esperado es 3 y los niños realmente están ubicados por acá, eso quiere decir que los niños realmente ven menos de 3 horas. O podría también pasar que los niños vean más de 3 horas de televisión. O podría también pasar que los niños ven, tengo unos niños por acá y tengo otros niños por acá, en pocas palabras, que algunos de los niños ven más horas, otros niños ven más horas, pero los promedios, el promedio no se ubica en este lugar. Podría ubicarse acá o podría ubicarse acá. O sea, es diferente. Fíjate que en las dos primeras yo asumo la dirección. Aquí asumo que es mayor, aquí asumo que es menor, pero aquí solamente digo que es diferente. ¿Okay? Entonces, ese es lo que llamamos el nivel de significancia. Ahora, lo bonito es que tú no tienes que definir ese criterio, porque en ciencias sociales el criterio aceptado es el 5%. Y hay algo que es, digámoslo así, como chistoso o particular de ese nivel de significancia. Es que realmente no hay ningún cálculo matemático que establezca que ese debe ser el nivel de significancia. Sencillamente un buen día, la comunidad científica se puso de acuerdo en que en ciencias sociales el nivel de significancia de 5% es aceptable. En otros, en ciencias naturales, por ejemplo, en estos experimentos que involucran humanos, ellos son más exigentes. El nivel de significancia aceptado debe ser del 1 o máximo 2%. Pero en ciencias sociales es un poco más grande porque resulta que estamos hablando de percepciones muchas veces de los seres humanos y pueden haber sesgos en esas percepciones y pensando en eso, entonces no podemos hablar de algo tan preciso. Entonces, un nivel que la comunidad científica estableció como aceptable es un nivel del 5%. Así que eso ya está establecido. Ahora, el tercer paso entonces es calcular la prueba estadística. Entonces, la prueba estadística tiene el propósito de decirnos qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra el valor declarado, en este caso es el valor de 3 horas por semana, del valor observado. Supongamos que observamos un valor de 4 horas en promedio. O sea, los 20 niños que analizamos vieron televisión en promedio por 4 horas. Entonces, el criterio o la prueba nos va a decir qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Como ya tenemos el criterio, la prueba estadística nos diría si 4 horas realmente es muy cerca de 3 horas o si 4 horas realmente es muy lejos de 3 horas. Y finalmente, el paso 4 es tomar la decisión. Entonces, para tomar la decisión, normalmente esa prueba estadística nos retorna un valor que se llama P, o el estadístico P. Y ese también lo llamamos el nivel de significancia. ¿Por qué lo llamamos el nivel de significancia? Porque si el valor de P es menor al 5%, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a decir que la diferencia es significativa o que se alcanzó significancia. Por eso la P es la que determina si hay. Yo cuando leo las conclusiones de los trabajos que no tienen este tipo de análisis y dicen, se notó un incremento significativo en los resultados. Y yo digo, pero tú no puedes hablar de significancia a menos que calcules el nivel de significancia. En pocas palabras, a menos que tú digas sí, o cuál es la probabilidad de observar un valor en una muestra y que ese valor sea parecido o similar al de la población. Ese es el valor de P. Y lo bonito es que el estadístico ya nos va a entregar ese valor de P y con ese valor de P vamos a determinar, y como ya tenemos ese criterio que es el 5%, entonces con ese valor de P vamos a determinar, de acuerdo a lo que el estadístico la prueba estadística nos regrese, vamos a determinar si si aceptamos la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula. Si el valor es menor que 0,5, rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor que 0,5, se retiene la hipótesis nula. Así es como funciona. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y si es exactamente
0.05. Eso podría pasar, normalmente no pasa, pero podría pasar. En ese caso, digámoslo así, que los resultados, normalmente se retiene la hipótesis nula en casos como esos, pero como está en el borde, tú puedes decidir si la rechazas o la retienes. Y como de todas formas el 5% es un valor medio caprichoso, entonces tú puedes determinar si la aceptas o la rechazas. Pero normalmente los valores de P son o muy pequeños o son muy grandes, y eso nos da la posibilidad de aceptar o rechazar la hipótesis. Bueno, si hasta el momento no entendimos claramente de qué es que se trata esto, creo que con un ejemplo de nuestra área podríamos entenderlo muchísimo mejor. Entonces, vamos a retornar un escenario. Esto es un escenario real. Esto es un experimento real con datos reales. El escenario es el siguiente. Se realizó un experimento para determinar el impacto o los efectos del uso de un juego de realidad virtual, que de hecho es el que ustedes ven ahí en la pantalla, en el desarrollo de pensamiento computacional. Entonces, queremos saber si a los muchachos usar este juego, si este juego les permite desarrollar un pensamiento computacional o no se lo permite hacer. Y para eso se aplicó un test que está validado, un test estándar de pensamiento computacional antes de la intervención para conocer sus niveles previos de pensamiento computacional, y después de la intervención para poder comparar y saber si hubo una diferencia significativa o no en los puntajes después de la intervención comparados con los de antes de la intervención. Ustedes notan que este escenario es muy parecido a los escenarios que tenemos en nuestros trabajos de grado. Ahora vamos a ver cómo hacemos una prueba de hipótesis en este escenario. Entonces, esta es nuestra población. Nuestra población son 73 estudiantes de high school. High school en los Estados Unidos es de 9º a 12. Son 4 años, de 9 a 12. Tenemos 38 personas que se identificaron como masculino, 35 como femenino. Tenemos 32 personas en el grado 9º, 19 de décimo, 10 de undécimo y 12 del grado 12. Es una muestra completamente aleatoria, o sea, los estudiantes se invitaron y ellos decidieron quiénes querían participar en la intervención y quiénes no querían participar. Y ustedes ven también la distribución de edades, más o menos de 14 a 19 años es donde están ubicados estos estudiantes de high school de nuestra muestra de 73 estudiantes. ¿Cuál es la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación es que el uso de un juego de realidad virtual tiene un efecto positivo en el desarrollo de pensamiento computacional en estudiantes de high school. El uso de un juego de realidad virtual tiene un efecto positivo en el desarrollo de pensamiento computacional en estudiantes de high school. En pocas palabras, quiero examinar los efectos de una intervención, que es un juego de realidad virtual, en el pensamiento computacional de mis estudiantes de high school. Entonces, ¿cómo hacemos una prueba de hipótesis en este caso? Entonces, pues obviamente tomamos una prueba pre, hicimos una intervención. La intervención duró 2 horas. Los chicos utilizaban gafas de realidad virtual y jugaban unos niveles preseleccionados del juego por un espacio de entre 1h30 y 2 horas, dependiendo de la velocidad del chico, para completar un número de niveles del juego. Los estudiantes llenaron y tomaron una prueba de pensamiento computacional antes de la intervención. Esta la tomaron 3 semanas antes para evitar el efecto de memoria. Y luego de la intervención tomaban de nuevo la prueba de pensamiento computacional una vez terminaba la intervención. Entonces, establecemos 2 hipótesis de prueba. Y fíjate que las hipótesis de prueba son un poquito distintas de la hipótesis de investigación. Mi hipótesis de investigación es un poco más general. Yo quiero ver los efectos de mi intervención en el pensamiento computacional. Las hipótesis de prueba son un poquito más específicas. Dicen, los resultados de la prueba post son iguales a los resultados de la prueba pre. Entonces, esa es mi hipótesis nula. En pocas palabras, no hubo diferencia. El chico
tiene el mismo nivel de competencias antes y después de jugar. En pocas palabras, el juego no tuvo ningún efecto en su pensamiento computacional. Y la hipótesis alternativa es que los resultados de la prueba post son significativamente diferentes a los resultados de la prueba P. En este caso, algo que es importante es esos términos, ¿no? Significativamente diferentes, estadísticamente significativamente diferentes. Esto es muy importante porque ese nivel de significancia tenemos que calcularlo con una prueba estadística para poder decir que son significativamente diferentes. Muy bien. Entonces, estas son mis dos hipótesis. Fíjate que mi hipótesis nula establece que la prueba pre y la prueba post son iguales, en este caso el promedio, ¿no? Y la hipótesis alternativa establece que la prueba pre es diferente de la prueba post. Y con esto abarco todas las posibilidades. Fíjate que no dije que fuera mayor. Ustedes pueden pensar, pero lo que queremos es que la prueba post sea mayor. Pero resulta que si yo escribo la hipótesis de prueba de esta forma, yo estoy de entrada introduciendo un sesgo, porque estoy de entrada determinando que mis resultados van a ser así. O sea, que van a ser mayores. Entonces, sencillamente digo que son diferentes. ¿Por qué digo que son diferentes? Porque podrían los chicos, de hecho, confundirse y perder sus competencias, digámoslo así. Entonces, mi resultado sería antes menor. Mi resultado de la prueba post podría ser menor. Obviamente lo que yo espero es que el resultado sea mayor, pero podría ser menor también. Por eso lo pongo como diferente. El segundo paso, establecer el criterio, ya está establecido, es 5% el nivel de significancia, así que ese paso es como estándar, pero ya está. Y el tercer paso, entonces, es hacer una prueba estadística. Entonces, en este caso, escojo de mi tablita de pruebas estadísticas cuál es la prueba estadística que puedo utilizar. En este caso vamos a utilizar una prueba de T-Student porque se trata de una variable independiente y una variable dependiente. Utilizamos una prueba T de Student. Vamos a ver más adelante que en otros casos vamos a utilizar pruebas ANOVAs o ANCOVAs para hacer la misma pruebas de hipótesis parecidas. Muy bien, entonces les voy a mostrar los datos. Los tengo acá. Y les voy a mostrar lo fácil que es. Entonces, quiero mostrarles que esto es tan fácil que todos nosotros podemos no solamente hacerlo, sino enseñárselo a nuestros estudiantes para que ellos lo hagan. Y yo tengo la prueba de que es posible. Y la prueba de que es posible es que a todos los chicos, todos los trabajos de grado que yo he calificado, en los cuales los chicos hacen un trabajo cuantitativo y me sacan la conclusión en la que supuestamente hubo una mejora significativa, pero no hicieron una prueba de hipótesis, yo les digo, debes hacer la prueba de hipótesis. Y todos los chicos la han hecho. Y la han hecho de forma correcta. ¿Por qué la han hecho de forma correcta? Porque es sencillo. Y les voy a mostrar lo sencillo que es. Entonces, mira, aquí tengo los puntajes. Recordemos que los puntajes son de 0 a 20, ¿no? 20 es el puntaje máximo. Es el puntaje de la prueba pre y el puntaje de la prueba post. Algo que es importante es que deben estar aparejados, ¿no? O sea, este es el resultado de la prueba pre y de la prueba post del estudiante 1. Y es el resultado del estudiante 2. O sea, no pueden ser, tienen que corresponder el uno con el otro. Para este caso específico que estoy haciendo, para poder comparar si hubo ese incremento o no. Entonces ustedes se dan cuenta que interesantemente algunos son mayores, pero hay otros que son menores. De hecho, ustedes han visto, algunos son iguales, algunos son mayores, algunos son menores. Entonces, observando los datos, realmente uno no sabe qué podría pasar. Ahora, ¿cómo hago entonces esta prueba? Ustedes recuerdan en una sesión que instalamos un paquetico que se llama Data Analysis. Les voy a recordar que es muy sencillo de instalar. Si tú vienes aquí al File, vienes a las opciones, Archivo, Opciones. Si entras a las opciones, aquí dice los complementos, digámoslo así. Y en los complementos hay un complemento que se llama Analysis Toolpack. Eso lo tienen todos los Excel. Y los que no lo tienen, le permiten bajarlo, digámoslo así.
Entonces, en los complementos, aquí está en inglés, pero en el de ustedes aparece como complementos y aquí aparece Análisis Toolpack. Y en Análisis Toolpack, entonces, tú seleccionas bueno, y le dices ir y él instala tu complemento en tu Excel. Él no viene instalado por defecto, pero cuando tú lo instalas, él te permite utilizarlo. Es gratuito, está disponible en todas las versiones de Excel porque yo lo he utilizado en todas, en inglés, en español, en todas las versiones está disponible. Ustedes lo pueden. Una vez han instalado ese complemento, aquí en el menú de datos aparece el complemento que se llama análisis de datos o data analysis. Y ese es el complemento que podemos utilizar para hacer la prueba TestStudent para nuestra muestra. Ustedes se dan cuenta que tengo los datos de 73 estudiantes aparejados. La primera columna, la segunda columna es el pretest, la tercera columna es el posttest. Entonces yo ingreso aquí en Data Analysis y voy a seleccionar, aquí dice T-Test o la prueba TestStudent para muestras aparejadas, ¿no? Creo que se llama así en español. Aquí aparece en inglés, pero el de ustedes aparece en español. Y ustedes le dicen OK. Y acá van a seleccionar, entonces yo lo que hago es que selecciono esto y vengo y selecciono mis datos para mi voy a seleccionar mi prueba pre, todos los datos de mi prueba pre, del 1 al 73, y luego voy y selecciono los datos de la prueba post, también del 1 al 73. Fíjate que no incluí los encabezados. O de hecho creo que tengo que incluir los encabezados, no me acuerdo. No le puse, bueno, aquí si incluyo los encabezados, le hago clic aquí en las etiquetas o los encabezados. Fíjate que acá el criterio ya viene preseleccionado, porque ya en la mayoría de veces se sabe que es el 5%, pero si no está seleccionado, yo debo escribir el criterio, ¿no? El criterio es 0.05, que es el nivel de significancia es del 5%. ¿Okay? Entonces, le doy OK. Y acá, entonces, me aparecen mis resultados en una página nueva. Estos son mis resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece el promedio de la primera variable. Esta primera variable, no incluí las etiquetas, pero aquí podría aparecer el pretest y aquí podría aparecer posttest. Pero esta primera variable me dice que el promedio de ese pretest fue 12.05. Ese fue el puntaje promedio del pretest. Y este fue el promedio del posttest. 13.53. La pregunta es, ¿son estadísticamente similares o son estadísticamente diferentes? La respuesta se puede obtener en esta filita. Entonces aquí me dice algo que es muy interesante, que me dice que este es, ¿se acuerdan el estadístico P que les mostré? Entonces el P para dos colas. En español aparece ahí como P para dos colas. Y dos colas es porque esa es la forma estándar de seleccionar cuando quiero buscar la diferencia. Yo les pregunto, ¿este valor es menor que 0.05, sí o no? ¿Quién me quiere contestar? ¿Este valor es menor que 0.05 o no lo es? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, uno de los errores que cometen mis estudiantes es decir, no, pero es 3.58, no es menor. No, es que resulta que esto está en notación científica. Entonces es 3.58 por 10 a la menos 6, o sea, 6 ceros antes de ese 3.58 es un número muy pequeño y obviamente es menor que el 5% o menor que 0.05. Muy bien, entonces una vez tengo el resultado, aquí me dice que el P es estadística P para dos colas es menor que 0.05, entonces yo tomo una decisión, como el valor de P es menor al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula, que dice que son iguales. Y resulta que la diferencia es significativa. Entonces sí hay una diferencia significativa en los resultados. Entonces ya yo puedo decir si hay una diferencia significativa o no. Les voy a mostrar ahorita cómo escribo los resultados. Entonces,
¿Cómo se hace la escritura de los resultados? Resulta que para escribir los resultados también necesito calcular mi estadística descriptiva, porque voy a necesitar la media y la desviación estándar. Ustedes ven aquí, la media es esta columna, esta fila, y aquí está la desviación estándar. Para ambos, para el pretest y para el posttest. ¿Y por qué lo necesito? Porque en APA el resultado se escribe de esa forma. Dice así, el resultado de la prueba T de Student, o t-test, es T, es el estadístico T de 72, que es el número de los grados de libertad, que es el número de participantes menos 1. Entonces yo tenía 73, menos 1 es 72. Eso me dio 5.02. Entonces ustedes lo ven porque está por acá. Ese estadístico T me dio 5.02. Ustedes pueden ignorar el símbolo. Es 5.02. Ese fue el valor que me dio. P 5.02. Y el P, como el P es muy, muy, muy pequeño, no pongo que P es menor que 0.05, sino pongo que P es menor que 0.01. Que 0.001, porque es mucho más pequeño que eso. Dice, sugiere que los puntajes del test de pensamiento computacional después de la intervención, y aquí es cuando pongo la media y la desviación estándar del post-test, fueron significativamente más altas que los puntajes del test de pensamiento computacional antes de la intervención. Y pongo la media y la desviación estándar del pretest. Esta es la forma estándar de escribir los resultados en formato APA. Yo les pregunto, ¿fácil o difícil hacer una prueba de hipótesis? ¿Fácil o difícil con Excel? ¿Qué me dicen? ¿Fácil o difícil? Son prácticamente 3 clics, ¿no? Seleccionar, una vez tengo instalado el componente, son prácticamente 3 clics para obtener los resultados. Bueno, muy bien, es mi invitación, con esto cerramos la sesión de hoy, y mi invitación es a que si algún detalle se nos pasó de cómo hacer una prueba de hipótesis y cómo enseñársela a nuestros estudiantes, la grabación de esta sesión va a estar disponible y podemos hacer, pues yo los invito a que tomen datos de algunos de los trabajos que han dirigido o que están haciendo con sus estudiantes y empiecen a experimentar este cálculo de esta prueba de hipótesis para un diseño sencillo de pretest y posttest, que es muy similar a lo que hacemos en nuestros trabajos de grado de tipo cuantitativo de las CBUDs.